Buenos Aires se funda por dos motivos, uno de orden geopolítico, 100%, que es impedir la expansión portuguesa hacia el sur, llegando a ocupar todo el Río de la Plata. Se necesitaba poner un coto a ese problema y para eso se decide la fundación de una ciudad. Al mismo tiempo articulaba con la resolución de un problema de orden comercial y económico que tenía España, que era conseguir una salida más barata, más sencilla y más eficiente para los productos que venían del Alto Perú, especialmente todo lo que venía del Cerro Rico Potosí, que era La Plata. Todo eso, esa mercadería tenía que recorrer un camino a través del Océano Pacífico, embarcando en Lima, desembarcando en Centroamérica, cruzando todo el istmo para aparecer del otro lado en el océano, sobre el mar Caribe, en el océano Atlántico, y ahí embarcar en galeones en una zona infestada de piratas, de corsarios, con un alto riesgo para el transporte. Entonces se piensa una salida por el sur, directa, que los productos se transportaran por tierra a través de una zona segura, embarcaran en Buenos Aires, desde el Río de la Plata, y en una única travesía más despejada pudieran llegar directamente a España. Esas fueron las dos razones por las cuales se fundó Buenos Aires. Ahora bien, Buenos Aires como puerto natural no existe, es pésimo. De hecho, la ciudad de Buenos Aires, si bien muy pomposamente se la nombró como ciudad de la Trinidad y puerto de Santa María del Buen Aire, nunca tuvo puerto, o sea, siempre la entrada fue a través del riachuelo, nunca hubo un puerto bien constituido y la llegada de los barcos siempre era muy complicada por las características que también tiene el Río de la Plata, que es muy playo. De hecho, los ingleses lo bautizaron River Plate por su forma de plato. Es poblado de bancos de arena que dificultaban muchísimo la navegación de barcos que tuvieran un calado medianamente importante. Desde ese punto de vista, toda la costa uruguaya es mucho mejor. Montevideo es un puerto natural espléndido, pero la dificultad estribaba en que para los productos que venían del norte, que venían del Alto Perú, significaba atravesar dos cursos de agua imponentes, como eran el Paraná y el Uruguay, que prácticamente para la época era imposible, no hay forma de vadearlos, ríos muy caudalosos, muy importantes, especialmente el Paraná, lo cual constituía una barrera para ese logro. Así que no queda otro remedio que fundar la ciudad sobre el margen derecho del Río de la Plata, o sea, la ciudad de Buenos Aires. Toda esa zona de la provincia de Buenos Aires es una llanura de sedimentación que se ha ido rellenando a lo largo de milenios con sucesivos depósitos sedimentarios de la actividad volcánica durante milenios, así que digamos, no es una zona que ofrezca una playa ni una pendiente natural pronunciada como para hacer un puerto. Es más bien una zona barrosa, sin rocas, sin piedras, sin nada que construir un puerto de aguas profundas. Adicionalmente también era muy pobre para construir un poblado, o sea, Buenos Aires no tiene piedras, no tiene árboles, no tiene más que bosques muy ralos de madera no muy importante, con lo cual no había ni lo mínimo necesario para construir un poblado, con lo cual los primeros 50 años de Buenos Aires son de una ciudad permanentemente reconstruida, porque estaba hecha de adobe, de barro en las paredes y de paja los techos, así que era prácticamente un caserío de una pobreza franciscana. Adicionalmente, tampoco tenía ninguna riqueza que pudiera exhibir, no había oro, no había plata, no había nada de los productos que interesaban especialmente a España en ese momento. Así que, digamos, las personas que estaban destinadas prácticamente estaban confinadas a un lugar extremadamente pobre, extremadamente
falto de recursos, lo único que abundaba era el ganado que se había ido propagando, así que estaban como si fueran una población de frontera, un poco condenados a vivir en un lugar miserable, que únicamente servía como bastión contra la expansión y como puerto intermedio de transporte de mercaderías, que tampoco era algo como para festejar demasiado, porque había un sistema monopólico del Reino de España que también limitaba demasiado las operaciones, pero al mismo tiempo ese sistema monopólico también fue lo que de alguna forma posibilitó a Buenos Aires una veta para poder despegarse de tanta miseria y de tanta escasez de recursos a través del contrabando. O sea, durante todo lo que fue la época colonial, 200 y pico de años, Buenos Aires solamente pudo sobrevivir a través del contrabando. No había otra manera de que la ciudad pudiera subsistir tan alejada de los centros, de los demás centros de población, y tan falta de recursos, tan sin nada para defenderse. Así que el contrabando fue casi un recurso obligado, y el hecho de concentrar una población taimada, una población absolutamente decidida a sobrevivir de cualquier forma y a como diera lugar, a través de la forma más cruel, más despiadada que hubiera, porque realmente era una lucha por la supervivencia. Eso fue lo que llevó a Buenos Aires de ser la ciudad, posiblemente la ciudad más pobre de toda esta parte del continente americano, a cobrar cierta importancia, a aprender a tomar ventaja de todas las oportunidades que le ofrecía esa posición de puerto único sobre el Atlántico, y de a poco, muy de a poco, ir cobrando una preponderancia sobre las demás ciudades de lo que después fue el virreinato, del cual fue Buenos Aires fue la cabeza, y además enamorarse de la posibilidad de ser siempre la que iba a regir los destinos de toda la región.